Bueno, estamos viendo la iglesia que hizo después de la ascensión de Cristo, después de Pentecostés. ¿Bien? Lo mismo que hizo Jesús en su ministerio, lo mismo que hizo Dios a través de sus profetas, Moisés, Elías, Eliseo y tantos otros en el Antiguo Testamento, aún antes de la ley, y lo mismo que sigue haciendo hoy. ¿Bien? Estuvimos viendo el libro de los Hechos, que es un libro con un enfoque histórico, aunque eh, se, toda la Biblia, aunque sean libros históricos, se extrae teología, por eso mismo está en la palabra de Dios, está dentro del canon. Hay algunos que dicen, no, no se puede sacar teología de un libro histórico porque solamente cuenta hechos. No, Pablo hace teología de la historia de Israel. Toda la palabra de Dios es para sacar principios, los principios divinos. Bueno, entonces vemos en este libro cómo la iglesia continuó haciendo su obra, predicando la salvación a través de Jesucristo, la libertad del pecado, de la opresión y también la sanidad. Bueno, pero no solo en el libro de Hechos se manifiesta la sanidad activa en la iglesia, también en las epístolas se manifiesta la sanidad. Estos versículos no los tenemos, anótenlos. Primera de Corintios 12:9, Pablo, enumerando los dones del Espíritu, incluye dones de sanidad. Dice, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bien. Recordemos que mientras se escribieron las cartas, que son 100% doctrinales, tienen el propósito de enseñar, estaban ocurriendo los hechos en el libro de Hechos, ¿no? Y también en la epístola del apóstol Santiago, Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15, nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué se esperaba que ocurra en la iglesia primitiva cuando había uno enfermo? Que llamen a los ancianos, que oren, que lo unjan con aceite. ¿Y cuál era la respuesta que esperaban? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nuevamente vemos como en la clase 1 la unión entre enfermedad y pecado. Y la unión también, como vimos en la clase anterior con la palabra soso, la unión entre perdón de pecados y sanidad. ¿Para qué está llamando a los ancianos de la iglesia? ¿Para confesar sus pecados? No, lo está llamando para sanidad. Y dice, la oración de fe va a salvar al enfermo y si hubiere cometido pecados, también le son perdonados. ¿Por qué? Porque la salvación se otorga completa. ¿Eh? Así que si es sano, también es perdonado de pecados. Así que es liberado completamente en ese momento. Así que la iglesia primitiva esperaba esto. Hablaban sobre sanidad. Cuando había enfermos iban a orar y ¿qué esperaban? Esperaban que ese enfermo se levante. ¿Bien? Eso era lo que se vivía en la iglesia primitiva. ¿Bien? Estos pasajes, recordemos que se escribieron mientras ocurrían los acontecimientos que leímos antes, ¿no? Detallados
en el libro de Hechos. Lo que pasa es que acá en las cartas lo tenemos más en forma doctrinal, como enseñando. Pero no fue escrito más de cómo ocurre la sanidad, porque básicamente nos lo dice Jesús en los evangelios. ¿Por qué ocurre la sanidad? Por fe. Es una cuestión de creer, ¿no? Al que crea, le será hecho. Como creíste, te sea hecho, dice Mateo 8:13. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. No temas, cree solamente. Lucas 8:50. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Todos pasajes que están ahí esperando una respuesta para sanidad o una respuesta para resurrección o una respuesta para libertad. Y Jesús, ¿a qué los motiva? A la fe. Los motiva a creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Al que cree todo le es posible. No temas, cree solamente. No pone otro requisito. No dice, después de que estés cumpliendo tantas horas de oración y de ayuno, yo voy a actuar. No, cree. Después que pongas toda tu vida en regla, ¿no? Y me demuestres que sos santo y sos perfecto, recién ahí voy a actuar. No, cree y voy a actuar. Hasta nos es difícil creerlo, ¿no? Que sea solamente así por creer. Porque estamos acostumbrados a pagar todo, a que nos cobren todo. Es tan raro que el aire todavía no se cobre, ¿no? Y Jesús dice, solamente cree. Tremendo. Pero bueno, con el pasar de las generaciones, vemos acá en el punto 5, la fe en milagros se fue apagando. En realidad, la fe para todo lo milagroso, no solamente la fe para sanidad, ¿no? Pero no en todos. Hubo siempre personas que, que se separaron, que se aislaron del mundo para buscar a Dios y se encontraron con esa fe sencilla, con esa fe simple de un niño, ¿no? que es la que los llevó a creer nuevamente por milagros, porque en realidad el común de la iglesia ya se estaba enfriando y estaba perdiendo todo esto. Antes de leer el pasaje acá de Agustín de Hipona, que es uno de los padres de la iglesia primitiva, ya uno de los últimos en el siglo IV, quiero leerles un pasaje sobre San Antonio Abad. Antonio Abad es uno de los padres del movimiento ermitaño. Después pueden buscar el libro, tal vez no, tal vez no, se los voy a subir. Ahí por Classroom, Atanasio, otro llamado de los padres de la iglesia, que estuvo en concilios, un tipo bien doctorado, bien preparado, él hizo una biografía de Antonio Abad. ¿Bien? Y bueno, este es un fragmento de esa biografía. Después les voy a subir todo el libro para que puedan leer una biografía de un monje es del 251 al 356. Vivió 105 años. Este es el monje, me parece que yo les comenté, el monje que vivía arriba en una montaña y bajaba muy pocas veces a dar algunas conferencias con otros monjes, ¿no? Y aún tuvo hasta planificada su muerte, supo él cuál era su última conferencia, su última charla, y bueno, se despidió de los otros monjes. Se despidió de los... Ahí está. Se te acopló ahí, Sandra. Se despidió de los otros monjes sabiendo que el Señor ya lo estaba llamando para sus moradas. Bueno, vamos a ver lo que cuenta Atanasio. Dice, una niña
Trípoli padecía de una enfermedad terrible y repugnante. Una supuración de ojos, nariz y oídos se transformaba en gusanos cuando caía al suelo. Además, su cuerpo estaba paralizado y sus ojos eran defectuosos. Sus padres supieron de Antonio por algunos monjes que iban a verlo y teniendo fe en el Señor, que sanó a la mujer que padecía hemorragia, le pidieron que pudieran ir con su hija. Ellos consintieron. Los padres y la niña quedaron al pie de la montaña con el confesor del monje. Los demás subieron y cuando se disponían a hablarle de la niña, él se les adelantó y les dijo todo sobre el sufrimiento de la niña y de cómo habían hecho el viaje con ellos. Entonces, cuando le preguntaron si esa gente podía subir, no se los permitió, sino que dijo, vayan y si no ha muerto, la encontrarán sana. No es ciertamente mérito mío que ella haya querido venir donde un infeliz como yo. No, en verdad, su curación es obra del Salvador que muestra su misericordia en todo lugar en el que lo invocan. En este caso, el Señor ha escuchado su oración y su amor por los hombres me ha revelado que curaría la enfermedad de la niña en donde está. En todo caso, el milagro se realizó. Cuando bajaron, encontraron a los padres felices y a la niña en perfecta salud. ¿Bien? Así que acá vemos aproximadamente por el año 320, 330, 340, cómo continuaba en la iglesia ocurriendo milagros. ¿Bien? Ahora con personas retiradas, con personas que buscaban de Dios, ¿bien? Con personas que buscaban la comunión, ¿bien? Estar llenas del Espíritu Santo. Por otro lado, en la iglesia había personas más catedráticas, más doctoradas, ¿no? Los referentes de la iglesia, en lugar de volver a la fe simple y de proponerse encender lo que se estaba apagando, empezaron a justificarlo, empezaron a justificar la esterilidad. ¿Bien? Y acá vamos a encontrar un escrito de Agustín, un escrito de un Agustín temprano, porque después de 40 años vamos a ver que escribe otra cosa, ¿no? Este es un Agustín temprano, en sus primeros años de ministerio. Dice, a nosotros nos consta que nuestros padres, para elevarse en la escalera de la fe por la que se asciende de lo temporal a lo eterno, obraron movidos por la fuerza de los milagros visibles y no podrían obrar de otra manera. Y gracias a ellos ya no son necesarios a sus descendientes. Miren lo que estaban diciendo uno de los referentes principales de la iglesia occidental. Ya no son necesarios los milagros. Sí, a los apóstoles, ahora no. Porque la Iglesia Católica está difundida y arraigada en todo el mundo. No quiso Dios se propagasen los milagros hasta nuestros tiempos para evitar que el alma se aferre siempre a lo visible, ni el género humano se entibiase por la costumbre de ver lo que con su novedad despertó tanto su entusiasmo. Ya no nos conviene, pues, dudar que se ha de creer a los que cuando predicaban cosas asequibles a muy pocos, pudieron persuadir a los pueblos que ellos poseían la verdad que debían abrazarse, que debía abrazarse. En resumen, está diciendo, los milagros fueron para que se crea el Evangelio al principio, para que se extienda el Evangelio. Hoy la Iglesia Católica está extendida por todo el mundo, ya no es más necesario el poder de Dios, ya no es más necesaria la sanidad, ¿no? Las sanidades fueron necesarias para esto, para confirmar la palabra. Hoy tenemos la palabra y ahora vamos a hablar también de el movimiento, la doctrina cesacionista, que siguen afirmando esto, ¿no? Que como está la palabra, está el canon completo, ya no se necesita lo milagroso.
Ahora miremos que esto está escrito en el libro La verdadera religión, del año 390. Pero después de casi 40 años, San Agustín escribe un libro que se llama Las Retracciones. Son sus retracciones de todos los escritos que hizo anteriormente y cosas que después de 40 años de ministerio se fue dando cuenta que no eran así como las había escrito. Gracias a Dios tuvo la humildad de escribir estas retracciones, ¿no? Veamos qué dice él retractándose de lo que escribió. Ya en nuestros tiempos, cuando se imponen las manos a los bautizados, no reciben estos con el Espíritu Santo el don de lenguas, ni tampoco ahora se curan los enfermos al pasar las sombras de los predicadores de Cristo. Lo mismo se puede decir de otros milagros que evidentemente cesaron después, mas no se ha de interpretar lo dicho como si ahora hubiésemos de creer que no se hace ningún milagro en el nombre de Cristo. Pues yo mismo, cuando escribí este libro, ya sabía que un ciego había recobrado su vista en Milán por virtud de los cuerpos de los santos mártires de la misma ciudad y conocía otros milagros de los muchos que también en estos tiempos nuestros se realizan, de modo que ni podemos conocerlos todos ni enumerar los conocidos. Tremendo. Ahora miren la incongruencia de la primer parte de este párrafo con la segunda parte. Está hablando de cesacionismo y después termina diciendo que él sabe de un milagro en Milán y que sabe de muchísimos, tanto que no se pueden contar. De modo que ni podemos conocerlos ni podemos enumerar los conocidos, ¿no? Y acaba de decir, lo mismo se puede decir de otros milagros que evidentemente cesaron después, ¿no? Bueno, vemos que entre los más eruditos, que son los que escribían y que son los que transmitieron la doctrina, y se extendió, o bueno, quedó registrado lo que se vivía en la iglesia de ese tiempo, no era común que ocurran los milagros, ¿no? Pero por eso mismo tenemos la vida de Antonio Abad, que es una vida llena de milagros. Y el mismo Agustín, aún siendo un escéptico de los milagros, ¿no? Como lo veíamos en el año 390, en la verdadera religión, después tiene que dar el brazo a torcer y dice, no, en verdad me tengo que sincerar, siguen ocurriendo milagros. Ahora, ¿se fijaron en virtud de qué? ¿A qué le atribuye el milagro en Milán? ¿Por virtud de qué cosa es? De los santos de Milán, decía, ¿no? En virtud de los cuerpos de los santos mártires de la ciudad. O sea, no, no de la cruz de Cristo. No de la cruz de Cristo. Qué tremendo. Porque hubo muchos martirios en Milán, Dios tiene misericordia por la sangre derramada ahí, ¿no? Ah, pero no de la de Cristo. Qué tremendo. Y si no, no iban a tener las estampitas después. Y si no, no iban a tener las estampitas, no podían vender las estampitas. Sí, tremendo, tremendo. Bueno, desde este, miren el valor que se le da al cuerpo de los santos mártires, ¿no? Y desde acá y con este tipo de escritos comienzan a tener las reliquias sagradas, comienzan a tener un peso tremendo. Por eso mismo, una parte de la reforma termina aferrándose al tema del cesacionismo. Tal vez, bueno, muchos hayan escuchado hablar del calvinismo y de la doble predestinación, ¿bien? La que dicen que Dios es el que destina a las personas para salvación o para perdición, y en definitiva Dios es el que mueve todos los hilos, ¿no? Y nosotros somos robots que estamos a su merced. Bueno, ¿por qué
llegaron a esta conclusión y se apoyan con pasajes que no están en su contexto, ¿no? Como por ejemplo, mis ovejas oyen mi voz, yo los atraeré al Padre, los que el Padre me dio, ¿ven? Mostrando al Padre, atrayendo al Padre, tomando a un grupo y dándoselo a Jesucristo, ¿no? Y esto, bueno, es un tema largo para charlar, necesitaríamos ver cada versículo y explicarlo en contexto, pero todas estas eran formas poéticas de estar diciendo la obra de Dios en la vida de las personas, pero se les está sacando toda la responsabilidad humana a la persona, ¿bien? Toda responsabilidad, y por otro lado, se lo está haciendo malvado a Dios, porque tenemos por lo menos 8 versículos que dice que Dios no hace acepción de personas. Lo vimos en la clase número 1, ¿no? Y acá, si Romanos dice que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, en realidad todos merecemos el infierno, ¿no? ¿Y por qué salva a algunos sí y a otros no? ¿Eh? Entonces, bueno, no nos vamos a meter mucho en el tema del determinismo, pero sí quería explicar el por qué algunos reformadores tomaron esta idea del determinismo. Porque ¿contra qué cosa estaban peleando? Estaban peleando contra una religión por obras. La Iglesia Católica había transformado al cristianismo en una religión de obras. Ellos por sus obras debían salvarse. ¿Y qué descubre Martín Lutero? Que no era por las obras, que era por creer, que era por la fe. ¿Bien? Entonces pasaron a interpretar que cualquier cosa que haga el ser humano era obra, tanto también como la fe. No, si el hombre también puede aplicar fe, eso también es obra, ¿no? Entonces la fe también la da Dios. Y por descarte quedaría por qué algunos tienen fe y por qué otros tienen fe, y porque Dios quiere darle fe a unos y no quiere darle fe a otros, ¿no? Entonces, esta idea termina siendo culpable a Dios de que personas se pierdan, ¿bien? Pero, ¿cuál fue la motivación de esto? La motivación de esto fue el estar peleando contra las obras que predicaba la Iglesia Católica. Y los seres humanos somos así, somos de extremos, ¿no? Nunca encontramos el centro, el equilibrio. El catolicismo era una religión por obras, todo obras. Sin obras no podés salvarte. Ahora se van los protestantes a todo fe y no hay que hacer nada. ¿Bien? Y no encontraron el equilibrio tanto que dijeron, aún la fe que tenés, esa fe te la dio Dios y vos no debés hacer nada y todo lo hace Dios. ¿Bien? Bueno, esto justamente porque estaban peleando contra esta religión por obras. De la misma manera, la teología cesacionista. La teología cesacionista, ¿contra qué está peleando? Está peleando contra los supuestos milagros acá tenemos el comienzo de todo esto, ¿no? De los santos mártires, de las reliquias, de los huesos de los santos mártires. ¿Bien? Si vieron la película de Lutero, ilustran muy bien cómo era Roma en esa época y para tocar una reliquia de algún santo o los huesos de algún apóstol, les cobraban todo plata, ¿no? Les cobraban fortuna. Y después le daban un certificado que te limpiaban de pecado con eso. Si tocabas los huesos de un mártir, te daban un certificado de que tenías pago ya tus pecados. Bueno, por esto también comienza la reforma por la venta de indulgencias. Entonces, el tema este
del cesacionismo viene justamente porque se le atribuían muchísimos milagros a las reliquias de los santos. ¿Para qué? Por negocio, para que se mueva mucha gente a Roma, para que mucha gente quiera tocar la reliquia de los santos, quiera poseer la reliquia de los santos. ¿Bien? Pero después quedó también como una doctrina. ¿Bien? Ahora, ¿en qué se basa esa doctrina del cesacionismo? Los que la mantienen hoy, que hay un movimiento llamado la Reforma, ¿no? Con pastores como Paul Washer y como John MacArthur, que no creen en la sanidad, que no creen en nada milagroso, por supuesto rechazan las lenguas y están justamente con este lado de la reforma protestante, que sería el calvinismo extremo, que ni Calvino creyó tanto, tan radical como este calvinismo extremo que terminaron haciendo después sus sucesores. Pero ¿cuál es el apoyo que utilizan bíblicamente? Primera de Corintios 13, del 8 al 10, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Bien? Acá está hablando de un tiempo donde va a acabar las profecías, van a cesar las lenguas y se va a acabar la ciencia. ¿Bien? ¿Y qué característica va a tener ese tiempo? Dice, cuando venga lo perfecto. Bueno, acá Agustín decía que ahora que la iglesia estaba extendida y que ya estaba la palabra de Dios por todo el globo, ahora ya no eran necesarios más los dones. Así que, ¿qué interpretan los cesacionistas? Los cesacionistas interpretan que lo perfecto significa el canon cerrado de la Biblia. En el año 400 aproximadamente, hubo un concilio en el que definieron, ya la iglesia misma iba descubriendo, tomando cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. ¿Bien? Inspirados por el Espíritu Santo y cuáles eran libros apócrifos. Pero en un concilio finalmente terminan definiendo el canon bíblico, que es la Biblia que tenemos hoy, de 66 libros, ¿no? 27 del Nuevo Testamento. Y todos los demás quedaron afuera. Hay libros que son importantes en algunos datos, como el Pastor de Hermas y algunos otros que los utilizaba la iglesia, pero que no son libros inspirados, ¿no? Y esos quedaron fuera del canon. Entonces, cuando se cierra el canon, ¿qué dicen? Ahí llegó lo perfecto. Entonces, como llegó lo perfecto, ya cesaron, tienen que cesar las profecías, tienen que cesar las lenguas, se acaba todo lo que es milagroso. Pero no entienden cuál es el propósito de todo esto. Jesucristo no sanaba para convencer a las personas de su divinidad o de que creyeran en Dios. La sanidad es una manifestación de su amor. Jesucristo sanaba porque vino a romper las obras del diablo y porque la enfermedad es obra del diablo. Por eso sanaba, no sanaba para convencer. Hoy nosotros también, si practicamos la sanidad y si en nuestros ministerios vamos a estar sanando, no sanamos, no tenemos que estar ministrando sanidad para convencer. Tenemos que ministrar sanidad por amor. ¿Por qué? Porque vemos una persona atada, ¿no? Y sabemos que Jesucristo tiene libertad para esa atadura y tenemos que ministrarla en amor, ¿verdad? Así que bueno, se interpretó esto que la doctrina termina llamándose cesacionista. En respuesta a este error de interpretación, la respuesta fue llamada continuismo, que significa que los dones continuaron. Bueno, desde
desde el siglo IV más o menos, hay también padres de la Iglesia y diferentes exponentes bíblicos, referentes bíblicos, que demuestran que continuaron los dones. Eusebio de Cesarea, muerto en el 339, escribiendo acerca de los evangelistas predicadores, dice: de aquellos que florecieron en estos tiempos, Cuadrato se dice que fue distinguido debido a sus dones proféticos. Hubo muchos otros también celebrados en estos tiempos, quienes tuvieron autoridad en la sucesión apostólica. También el Espíritu Santo hizo muchas maravillas mediante ellos, de tal forma que conforme el Evangelio era escuchado, multitudes de hombres voluntariamente y con todo fervor abrazaban la fe verdadera con toda su mente. ¿Bien? Pacomio, muerto en el año 348, ermitaño egipcio, fundador del primer monasterio considerado cristiano. Pacomio fue capaz de hablar los idiomas griego y latín, los cuales él nunca antes había aprendido, después de jornadas de oración especiales. Ya yéndonos a la Edad Media, que la Edad Media fue una edad, años terribles para la Iglesia, en cuestiones heréticas, ¿no? Pedro Baldo, alrededor del año 1100, entre los siglos XII y XV hubo avivamientos en el sur de Europa, en los que muchos hablaron en lenguas, especialmente entre los valdenses y los albiguenses. El grupo de los valdenses fue iniciado por Pedro Baldo, de Lyon, Francia, alrededor del 1170. En Historia de la Iglesia Cristiana, escrita por Philip Schaff, leemos de Vicente Ferrer, quien murió en 1419. Dice: Espondamos y muchos otros dicen que este santo fue honrado con el don de lenguas. En este mismo libro se lee que Francisco Javier, quien vivió entre el 506 y 552, y quien fue un jesuita español misionero en India y en Japón, por lo que es llamado apóstol de la India, se dice que se dio a entender a los hindúes sin conocer el lenguaje de estos. ¿Ven? Y el fundador del movimiento metodista, John Wesley, año 1703 a 1791, escribió: debido a que el amor de muchos, de casi todos los así llamados cristianos, se enfrió, fue esta la verdadera causa del por qué los extraordinarios dones del Espíritu Santo dejaron de estar presentes en la iglesia cristiana. ¿Bien? Así que vemos que comienza después de la Edad Media un renovar con la Reforma. ¿Bien? Y bueno, acá continuamos con nuestro apunte. En el punto 6 dice: la llama nunca se apagó, la Reforma la volvió a encender. ¿Bien? ¿Cómo la volvió a encender? Primero, la Reforma llevó a una vuelta a las Escrituras. La Iglesia Católica, aunque legalmente no prohibía la Biblia, ¿bien?, no la prohibía legalmente, sí implícitamente. ¿Por qué? Porque no se podía traducir a otro idioma que no sea el griego y el latín. Entonces, ¿cuántas personas podían entender griego y latín? Solamente quedaba para los que estaban preparados, para el clero. ¿Qué hace la Reforma? La Reforma empieza a traducir la Biblia a su propio idioma. Entonces, las personas que tenían acceso a la palabra de Dios redescubrían la fe que está en los evangelios, que estuvo apagada desde que encerraron la palabra al clero. ¿Bien? Ahora, cuando la Reforma lo abrió, comenzó un redescubrimiento de la palabra, comenzó un redescubrimiento de la fe, que fue lo que le pasó a Martín Lutero. Comenzaron nuevamente a estudiar las Escrituras,
Luego de la vuelta de las escrituras del siglo XVI, tenemos en el siglo XVII y siglo XVIII la vuelta a la santidad. Hubo un movimiento llamado los puritanos. Hoy se utiliza la palabra para decir santulón, ¿no? Este es un puritano, este es un santulón. Bueno, viene de este movimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eran puritanos? Justamente por la pureza, ¿no? Es una vuelta a la santidad en contra de la iglesia oficial que se excedía en pecados, ¿no? Los monjes, era tremendo las cosas que hacían, aún el papado, ¿bien? Tremendo las cosas que hacían. Así que hay una vuelta primero a la escritura, luego una vuelta, un redespertar de la santidad. Recién acabamos de leer a John Wesley. Ya en esta época, bueno, por supuesto, había reformadores que eran deterministas, ¿no? Esto de la doble predestinación, predestinados para salvación y perdición, y también cesacionistas, que buscaban una excusa bíblica para decir que los dones ya habían pasado. Y acá Wesley lo dice bien claro en el siglo XVIII. ¿Por qué pasaron los dones? En realidad no pasaron. ¿Por qué no tenemos dones? Porque se enfrió el amor de los así llamados cristianos, dice. Se enfrió el amor de los así llamados cristianos y esta es la verdadera causa por la que los dones del Espíritu Santo dejaron de estar presentes en la iglesia. Bueno, escritos como estos, motivados por el movimiento puritano, el movimiento de metodista de Wesley, es que despertó a buscar nuevamente los dones. Leían a Wesley y decían, entonces, si es porque se enfrió el amor de muchos, ¿no? que se apagó esto, vamos a encender nuevamente el amor, vamos a volver a la fe primera y vamos a estar buscando esto. Y tenemos en el siglo XIX y siglo XX, una vuelta al espíritu, el movimiento de sanidad y finalmente el movimiento pentecostal. John Alexander Dowie creo que es el primero que está en los generales de Dios. Es del siglo XIX y él es como el exponente más conocido o que más sobresalió con respecto a esto de redescubrir la sanidad divina. John Alexander Dowie. Lamentablemente terminó mal porque se hizo muy popular, terminó armando una ciudad, la ciudad de Sion. A los pies de Alexander Dowie aprendieron muchísimos después de los evangelistas, llamado evangelista de sanidad. En Mid Wigglesworth estuvo con John Alexander Dowie, F.F. Bosworth. Bueno, acá tenemos los nombres, me olvidé. John Lake, bien. Aún muchos nacieron adentro de esa ciudad. Se dice que se fue a una zona de campos y de a poco empezó a comprar terrenos y le empezó a decir a los fieles ahí de su iglesia que también vayan comprando terrenos sin decir nada. Finalmente terminaron cerrando toda esa zona e hicieron una ciudad. En esa ciudad no había hospitales, no se permitía la medicina. Eran muy estrictos. No se permitía la medicina, no se permitía otra religión, por supuesto. En los colegios se enseñaban la palabra de Dios. Y bueno, muchísimos aprendieron ahí sanidad. Muchísimos aprendieron sanidad, la obra de Jesucristo en la cruz, sanidad a través de la fe en la obra de Cristo. Y después, cuando comienza el movimiento pentecostal, es interesante la historia, ¿no? John Alexander Dowie no llegó a ser pentecostal. Aunque creía en la sanidad, fue tal vez el padre de la vuelta a la sanidad de estos últimos siglos,
pero no creía en las lenguas. Y cuando empieza todo el despertar pentecostal, él prohíbe a los predicadores pentecostales. Dice que en las puertas de la ciudad y en la iglesia, decía, si es predicador pentecostal, no lo recibimos acá, váyase. No quería que a la gente le prediquen el tema de las lenguas. Él no recibía eso. Así que, bueno, también dio un paso bien grande, también los ayudó a dar un paso bien grande a todos los evangelistas de sanidad del movimiento pentecostal. Aprendieron con él todo lo referente al evangelio, ¿no? A la sanidad, y luego en Azusa, que Azusa fue la explosión del pentecostalismo, eso pueden ver algunos videos en YouTube, estar buscando. Hay un libro llamado Azusa Street que cuenta lo que fue ese avivamiento. Luego en Azusa comienza el movimiento pentecostal propiamente dicho, ¿no? Que el énfasis que tiene el movimiento pentecostal es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial del hablar en lenguas. Entonces, a través de este nuevo despertar de la iglesia y preparados también con el tema de sanidad, comienzan a salir misioneros para todos lados del mundo, para todas las ciudades, todos los continentes, y comienzan a predicar el evangelio completo. ¿Ven? Así que bueno, ahí tenemos un poquito lo que pasó en la historia. Podemos ver en la iglesia hasta el libro de los Hechos, que es la parte histórica. Después, en todas las epístolas paulinas tenemos los dones de sanidad, en las epístolas universales tenemos la carta de Santiago. ¿Bien? Podemos hablar doctrinalmente de la carta de Pedro, que nos dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenemos también el tema de la sanidad ahí, a través de la obra de Cristo. Aún en el Apocalipsis tenemos el tema de la sanidad, y serán de sanidad para las naciones. ¿Bien? Así que escrituralmente no hay base para decir que cesaron los dones. Lo que no terminé de decir es cómo se interpreta este versículo de Primera de Corintios, que dice que cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Lo perfecto es la venida de Cristo. Lo perfecto es la segunda venida. A eso se está refiriendo. Dice, el amor nunca va a dejar de ser, pero las profecías se van a acabar. ¿Qué es una profecía? Estamos hablando de parte de quién? De parte de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿vamos a profetizar cuando esté Dios con nosotros? No, va a estar Dios con nosotros. No se necesitan las profecías. Cesarán las lenguas. ¿Por qué hoy oramos en lenguas? Dice que las lenguas son, a ver, acá tengo anotadas algunas cositas. Lo perfecto se refiere a la segunda venida de Cristo. Hoy es necesaria la profecía para recibir edificación, exhortación y ánimo. Son los tres propósitos de la profecía. Primera de Corintios 14:3. ¿Para qué es la profecía? Edificación, exhortación y ánimo. Así que cuando se levante alguien en la iglesia diciendo, dice Dios que vos sos un impío, que vos tenés... Bueno, eso no es profecía. Callen a ese profeta. Dice, bueno, no, hay profecías correctivas, guarda, pero ¿por qué se dejó de practicar la profecía en las iglesias? Porque abusaron muchísimos y en vez de haber palabra de Dios había carne. Así que lo que no se atrevían a decirse de frente se lo mandaban a decir al Señor. Lo decían en el medio de un culto levantando el dedo y señalando. ¿Para qué es la profecía? Edificación, exhortación y ánimo.
¿Hoy se necesita edificación, exhortación y ánimo? Por supuesto. Cuando esté Cristo con nosotros, ¿se va a necesitar? No. Hoy son necesarias las lenguas para edificarnos a nosotros mismos. Primera de Corintios 14, 4 dice que las lenguas son para nuestra edificación. Hoy son necesarios los dones para el bien de la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 7. Y para la extensión del evangelio. Jesús le dijo a su iglesia, a los discípulos, a los apóstoles, en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿para qué? Y me serán testigos. Esa investidura de poder, ¿para qué era? Para extender su reino, para predicar la palabra de Dios y para demostrar también el amor de Dios, no solamente con palabras, sino con hechos, ¿no? Para que la gente escuche y para que la gente vea y para que nosotros escuchemos y nosotros veamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Hoy se necesita eso? Por supuesto que se necesita. Cuando venga Cristo y esté con nosotros Cristo, ¿se va a necesitar eso? No se va a necesitar más. Entonces, ¿qué es lo perfecto? Lo perfecto es la venida de Cristo. Lo perfecto no era tener el canon cerrado, no era tener la Biblia completa. Eso no era lo perfecto. Lo perfecto es la segunda venida de Cristo. ¿Bien? Continúa diciendo, cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Ahí va a ser. Allí no serán más necesarios los dones, no será más necesaria la fe, no será más necesaria la esperanza. ¿Por qué? Porque la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera. ¿A quién estamos esperando? A Jesús. Ya lo recibimos. La convicción de lo que no se ve. ¿A quién hoy no vemos? A Jesús. Cuando ya lo veamos, ya no necesitamos esa convicción. Por eso está en el capítulo del amor, en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Por eso dice, el amor va a seguir. ¿Qué va a ser lo que vamos a seguir practicando con Jesucristo? El amor. Vamos a seguir amándonos, ¿no? Pero vamos a estar en sanidad completa, vamos a estar en plenitud de vida, ¿no? Y solamente vamos a estar en amor. Por eso mismo, el amor nunca dejará de ser. Pero lo perfecto no se refiere al canon. Los dones no cesaron, los dones son para hoy, siempre estuvieron en la iglesia y siempre van a estar hasta la segunda venida de Cristo. ¿Amén? Así que no se dejen, amén, no se dejen convencer, no se dejen aturdir por algunos maestros que quieren sacar lo milagroso de la iglesia, que quieren decir, no, es solamente la escritura, la palabra, los milagros fueron para otra época. No es así. Los milagros son para hoy, la sanidad es para hoy, porque los beneficios de la cruz son todos para hoy. Bueno, amados, finalizamos por hoy. Ya tenemos la base escritural de cuál es la voluntad de Dios con respecto al tema de la sanidad, con respecto a lo que quiere hacer con la enfermedad. Él no quiere enfermedad en nosotros, nos quiere sanos. Ya tenemos cuál es la base de la sanidad, no es el porque sí, no es el porque se le ocurre sanar a uno porque le gustó la cara o porque oró, llegó a las horas de oración o las horas de ayuno que necesitaba para recibir sanidad, sino todo es por fe y todo en base a su sacrificio, en base a la obra que hizo en la cruz. Así que desde el próximo martes vamos a empezar a trabajar con este cimiento, con esta base que pusimos en el tema de la fe, quitando dudas también escriturales, dudas ministeriales, ¿no? De llamados, que
tal vez en el momento de aplicar la fe pueden aparecer y no nos ayudan a tener esa convicción que necesitamos. Así que, bueno, cada semana vamos fortaleciéndonos más en fe. Vamos a hacer una oración. Gris, ¿nos podés despedir en oración? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar haciendo este curso, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás abriendo más nuestra mente, Señor, y que tú nos des, Señor, ese discernimiento, esa sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias, Señor, por poder, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, que podamos, Señor, redaguirla, como dice tu palabra, Señor, que podamos pensar en ella, Señor, meditarla, Señor, y te doy gracias, Señor, por el grupo, gracias por el pastor Juanpi, por el profesor que tenemos, Señor, que es tan claro, Señor. Te damos las gracias, papá. Bendigo a cada hermano, Señor, que está conectado en esta hora, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, y síguenos hablando, Señor, de lo que estamos aprendiendo acerca de la sanidad, Señor. Te damos las gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor. Nuestra salud también, Señor, que podamos poner este don tan importante que es la sanidad física, Señor, del cuerpo, Padre. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.